Y ahora me paso para hacer el envío. Y que todo nos vaya bien. Yo también me voy. No, quédate. Muy bien. Y nos estamos conectando ahora. Okay. Estamos entonces al aire. Muy buenos días a todo el público que nos acompaña esta mañana. Es un gusto para nosotros dar comienzo a nuestro primer día de sesiones y jornadas académicas de esta cátedra de Juan Pedro Laporte en su edición 2022. Para comenzar, vamos a cederle la palabra a nuestro director, el doctor Ángel Valdés. Por favor. Muchísimas gracias, maestra Claudia Quintanilla. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Muy buenas tardes a las conferencistas y el conferencista que nos acompañarán en esta cátedra Juan Pedro Laporte Molina. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y por ser parte de esta cátedra tan importante para la Escuela de Historia y para el área de arqueología. Hoy, precisamente, se está celebrando el Día del Arqueólogo, aunque en Guatemala tienen 4 días oficiales de celebración: el Día de la Cruz que Soy, el Día de Santa Elena, el Día de la Exaltación de la Cruz, y otro día que está aprobado según el Congreso de la República. Total, que son uno de los gremios que más celebra. Lo cual me alegra muchísimo, porque los historiadores lo tenemos un día y que todavía no está como muy interiorizado, digamos, en nuestra forma de celebración. Pero hoy, precisamente, día 3 de mayo, día de que según la tradición, Santa Elena encuentra la cruz. Y entonces por eso es el Día de las Arqueólogas y los arqueólogos, que espero lo celebren muchísimo. Y mis felicitaciones por su día y sobre todo por su trabajo. Pero a la vez, un momento que es tan alegre también, digamos, de recordar esta celebración, nos trae la triste noticia del dictamen favorable del Congreso de la República. Permítame que no me quiere abrir esto. Así lo tenemos aquí. A la Ley para el Rescate del Patrimonio Prehispánico, el cual fue aprobado y firmado en la sesión de la Comisión de Cultura el 27 de abril de este año. Lamentable porque sí quiero puntualizar unas cosas y perdonen que esté utilizando este espacio para decirlo, pero es que si no, nunca más nos vamos a volver a ver. Bueno, nunca más, digo, de aquí de este mes. La Escuela de Historia, desde que empezamos nosotros en administración, el 1 de julio del 2021, empezó a hacer una serie de actividades tendentes a que esto se evitara. Quiero de una vez decir que yo no tengo la culpa en esta ley. O sea, yo ni fui el ponente de la iniciativa de ley número 5923. La Escuela de Historia no es partícipe de esto. La Coordinación de Arqueología tampoco. Así es de que espero que no vaya a suceder. El año pasado que a mí me echaron todas las culpas. Me citaron al Congreso. Me pusieron a parir, y perdonen que utilice esta expresión, en las redes sociales como que yo fuera responsable. Y todavía se ponen a burlarse de las actividades que yo realicé durante la pandemia. Eso no es de persona profesional. Eso no es de una persona madura. Eso no es de una persona intelectual. Lo aclaro de una vez, porque ya sé que van a venir. Ya van a venir con esto. Les informo que tuvimos actividades, le mandamos al Consejo Superior Universitario una propuesta para que hicieran una firme protesta y una postura por parte del Consejo Superior Universitario. Nos pidieron que nosotros lo hiciéramos, se los mandamos y al día de hoy no lo han hecho. También se le mandó al señor rector esta solicitud. Nos respondió la primera vez que lo agradecía y la segunda vez y la tercera nada.
Luego también estuvimos pidiendo sí, a la Comisión de Cultura. Aquí está Claudia Quintanilla Testiga, y me parece que ahí también está la maestra Libby Gracioso, y nos dejaron plantados, birlados, y cada vez que pedíamos una nueva cita, nos mandaban que ya lo iban a decir, que ya lo iban a decir. Lo mismo fue con el Ministerio de Cultura y Deportes. Les informo estos detalles para que después no vayan a andar diciendo que la escuela no hizo nada y que esta ley se aprobó y que nosotros no movimos ni un pelo. Lo hemos movido. Solo quiero recalcar que con esto que les estoy explicando, demuestra la poca importancia que en este país se le da a centros académicos, intelectuales, como el nuestro, como la Escuela de Historia. Lo puntualizo. Espero, pues, que con esta aclaración no vayan a empezar a culparme a mí, a culpar a la Escuela de Historia, porque ni la Escuela de Historia, ni su servidor es ponente de esta ley. Lo que sí, nos podemos sumar a todas las actividades que vayan en función de oponernos a esta ley. Ahí cuenta con nosotras y nosotros. Ahí estaremos. Pero desde una condición de personas adultas, responsables, serias. Pero desde ese ambiente de estar creando mala espina en las redes sociales, ahí no me van a encontrar jamás. Ahí no voy a estar yo nunca, ni con esos grupos. Lamentable que el día que hoy inauguramos nuestra cátedra, teniendo 2 invitadas y un invitado de lujo en esta cátedra, tuviera que abordar este tema. Les pido disculpas, que las acepten a nuestras invitadas e invitados, pero es que si no aprovecho este espacio, prefiero un rato colorado que 1000 descoloridos, y así es que ya salimos del momento colorado. Quiero destacar el esfuerzo que ha hecho el área de arqueología para poder tener, como he dicho antes, a 2 invitadas e invitado de lujo en esta cátedra. Se trata de la doctora María Josefina Iglesias Ponce de León, del doctor Andrés Ciudad Ruiz, que aquí está, ellos 2 están juntos, como los pueden ver ahora, y que ahora se sonríe con nosotros la doctora, y el doctor, y también a la doctora Marie-Charlotte Arnault, que me parece que ella está en Francia. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. También gracias a quienes están conectados y conectados a esta hora, porque no es común en Guatemala tener una actividad académica a las 11 de la mañana. Somos un poco de las 9, 10 o a las 4 o 5, pero a las 11 estamos como abriendo un espacio novedoso en cuanto al horario. Mis felicitaciones a la coordinación, al Consejo Consultivo del área, a las y los que han participado también en la organización de esta cátedra tan importante, Juan Pedro Laporte, un gran arqueólogo guatemalteco, una persona de un trato exquisito, de un profesional impecable, un caballero, una persona responsable, seria, educada, que me parece que es como uno de estos arqueólogos que uno dice qué fortuna tuve de tratarlo. Yo fui jefe de él como un año. O sea, Juan Pedro Laporte era una persona de mucho prestigio. El Ángel Valdés no, o sea, su persona, mi persona, su servidor. Y aún siendo él tan prestigioso, que cualquiera podría decir, bueno, yo tengo el prestigio, me lo pusieron de jefe, pero paso. Él venía y todo lo que iba a hacer me lo consultaba o me solicitaba los permisos correspondientes. Y de verdad, yo le decía, pero Juan Pedro, no necesitas, primero lo trataba de usted, me dijo que no lo trataba de usted. Le decía, pero no necesitas tanto esto, solo con que me llames, no. Hay que seguir el orden establecido. Y era escrupulosísimo, era como docente, como investigador. Así es de que en el Día del Arqueólogo, que empezamos esta cátedra, honrando también la memoria de un gran catedrático, un gran académico y un gran arqueólogo, Juan Pedro Laporte, doy por inaugurado estas jornadas, que sé que serán muy fructíferas, que marcarán muchísimo
el debate arqueológico, no solo en la Escuela de Historia, sino en el ambiente arqueológico guatemalteco en general. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por su atención y adelante y que todo sea un éxito. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Valdés. Bueno, entonces, ahora, estimados estudiantes, profesores, amigos y público en general que nos acompañan a la 12ª edición de la Cátedra Juan Pedro Laporte Molina. Un año después de la partida de nuestro querido y admirado Juan Pedro, se organiza la cátedra que lleva su nombre, espacio en el que por más de una década se ha constituido en la conmemoración del fundador de la arqueología guatemalteca. Y es aquí donde, además de honrar su memoria y legado, se tocan temas relacionados con la arqueología guatemalteca. En el 2011, tratamos el tema de la arqueología de Chiapas, impartida por Carlos Navarrete. En el 2012, Historia y Epigrafía Maya con Galina Erzhova. En 2013, el proyecto arqueológico Xcalunquín por Dominique Michelet. En 2014, temas de antropología e historia mesoamericana, impartida por Tomás Pérez. En el 2015, manifestaciones gráfico-rupestres en el mundo, a cargo de Ramón Viñas. En 2016, se tocó el tema de la arqueología de El Salvador, con Marlon Escamilla. En 2017, investigaciones y restauración en un sitio patrimonio mundial, ICAL, a cargo de Osvaldo Gómez. En 2018, sobre epigrafía maya, con varios participantes. En 2019, se trató sobre arqueología de la costa sur. En 2020, sobre bioarqueología en el área maya. Y el año pasado, en 2021, se habló sobre el Atlas Arqueológico, a cargo de nuestro amigo Jorge Chocón. Este año, desde el área de arqueología de la Escuela de Historia, nos complace presentar el tema de la arqueología de las tierras altas, con la participación de nuestros invitados, la doctora María Josefa Iglesias, profesora honorífica de la Universidad Complutense de Madrid, el doctor Andrés Ciudad Ruiz, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Arqueología de América del Departamento de Historia de América y Medieval y Ciencias Historiográficas, Universidad Complutense de Madrid, y la doctora Charlotte Arnaud, directora de Investigación Emeritus del Centro Nacional de la Investigación Científica de la Universidad de París. Todos ellos abrieron brecha en la arqueología guatemalteca y en esta oportunidad darán a conocer parte del desarrollo de la arqueología guatemalteca desde las historias, anécdotas, teorías, aportes y experiencias de sus investigaciones realizadas en Guatemala en este importante espacio geográfico, convirtiéndose esto en una posibilidad de observar y reconocer los procesos en aquellos años de los 70 y 80 en las tierras altas de Guatemala. Con ello, nos permitirán conocer los antecedentes en la arqueología de Guatemala, observar y analizar sus metodologías y resultados a fin de discutir los aportes en contextos específicos de las tierras altas. Este año, con la colaboración y aporte de la arqueología española y francesa, así como del cuerpo docente del área de arqueología, mediante la participación de la licenciada Marlene Garnica, la licenciada Anaité Galeotti y el maestro Horacio Martínez, y que justamente y curiosamente, en el Día de la Cruz, la impronta del ejercicio arqueológico, me complace inaugurar entonces la edición 2022 de la Cátedra Juan Pedro Laporte, Arqueología de las Tierras Altas. Muchísimas gracias a todos los presentes. Y bueno, a lo largo de estos cuatro días vamos a estar escuchando a nuestros invitados. Hoy le toca el turno a la doctora Pepa Iglesias Ponce de León. Ella es licenciada y doctora cum laude en Filosofía y Letras, subsección de Antropología y Etnología de América, habiendo recibido el premio extraordinario de tesis doctoral en 1988. Posee además un diploma certificado de Antropología Médica y Forense, todo ello en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora honorífica en esa misma universidad, donde impartió docencia como profesora titular desde el año 1980 hasta el año 2013.
Ha sido profesora asimismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Pontificia de Comillas, en el programa de Universidades Reunidas Norteamericanas de la UCM y en el Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria de la Universidad Carlos III de Madrid. Su actividad investigadora principal se centra desde 1976 en la cultura maya prehispánica y más específicamente en su desarrollo cultural en Guatemala y México, habiendo participado desde entonces en diversos proyectos arqueológicos, tanto en el altiplano guatemalteco como en las tierras bajas del departamento de Petén. Además, ha sido directora de los proyectos Los Mayas Prehispánicos ante el siglo XXI, aplicación de análisis de ADN mitocondrial al estudio de las clases sociales de la ciudad arqueológica de Tikal, Guatemala, entre 1999 y 2001, y el agua como factor de desarrollo cultural en el área maya, Tabasco, Yucatán y Petén, una perspectiva diacrónica y multidisciplinar en 2006. Uno de los puntos principales de su tarea de investigación se centra en la problemática sobre la interacción existente entre diversas regiones del área maya y Teotihuacán. Todo ello queda reflejado en la publicación de numerosos artículos en revistas españolas y extranjeras de ámbito americanista. Es autora y editora de diversas monografías, tales como Excavaciones en el Grupo Habitacional 6D5 Tikal, Guatemala, 1987, Arte Precolombino 1, en 1991, Perspectivas Antropológicas del Mundo Maya, 1993, Anatomía de una Civilización, Aproximaciones Interdisciplinarias a la Cultura Maya, 1998, Reconstruyendo la Ciudad Maya, el Urbanismo en las Sociedades Antiguas, 2001, Antropología de la Eternidad, la Muerte en la Cultura Maya, 2003, Nuevas Ciudades, Nuevas Patrias, Fundación y Relocalización de Ciudades en Mesoamérica y el Mediterráneo Antiguo, 2006, y El Ritual en el Mundo Maya, de lo privado a lo público, 2010. Es directora de la revista Mayab desde 1988 hasta su clausura en 2008 y es secretaria de la Revista Española de Antropología Americana y miembro de la Sociedad Española de Estudios Mayas y de la Society for American Archaeology. En esta oportunidad, nuestra querida Pepa ha titulado su conferencia como Arqueología Española de los años 70 en el Altiplano Occidental de Guatemala. Queremos comentarles que la dinámica de cada una de nuestras jornadas es que nuestros invitados tendrán un tiempo para la presentación de sus conferencias para al final de la misma poder solucionar o recibir las preguntas que ustedes como público nos pueden hacer llegar a través de los comentarios de nuestra página de Facebook. Así que, Pepa, muchísimas gracias de nuevo por aceptar la invitación y este espacio es para ti. Puedes comenzar a compartir pantalla. Muy bien. Muy buenos días para todos ustedes, los que estamos viendo ahí y también para los que han entrado en Facebook. La verdad es que estoy encantada desde España, pero en primer lugar lo que quiero hacer es agradecer enormemente a los organizadores de la Cátedra Juan Pedro Laporte del área de Arqueología de la Escuela de Historia y especialmente a la maestra Claudia Quintanilla la invitación a participar. Y es que ciertamente es un placer estar hoy en esta cátedra Juan Pedro Laporte por diversas razones. La primera razón es porque la Universidad de San Carlos fue mi primera experiencia como docente en el ya un poco lejano año 1978. Cuando en 2010 falleció Juan Pedro, en el homenaje realizado el mismo año en el simposio que él creó, recordaba esta circunstancia explicando que conectamos con él a través de la doctora Josefina Alonso, compañera del profesor Ciudad en los cursos de doctorado de la Universidad Complutense y al tiempo también catedrática de la Escuela de Historia de la San Carlos, que nos puso en contacto con él.
sabedora de nuestra estancia, en principio, de larga duración en las tierras altas de Guatemala y al tiempo también conocedora de los problemas de profesorado que tenían para la docencia en la recién iniciada área de arqueología que formaba parte de la Escuela de Historia de la Universidad San Carlos de Guatemala. Así, en 1978, junto con el profesor Andrés Ciudad, impartimos un curso intensivo sobre arqueología de tierras altas a unos alumnos muy pacientes que posteriormente visitaron con Juan Pedro nuestra excavación. La mayoría de los cuales serían los primeros licenciados en arqueología de Guatemala y enseguida pasaron a formar parte del profesorado de la Escuela de Historia y también se integraron como profesionales en las excavaciones netamente guatemaltecas del proyecto Nacional Tikal que durante varios años Juan Pedro Laporte dirigió. No fuimos los únicos extranjeros que ejercimos de profesores. En los listados de profesorado aparece, por ejemplo, la doctora Hatch, el anterior que le he puesto. Y creo recordar que en algún momento la escuela también se nutrió de otros colegas no nacionales, entre ellos arqueólogos franceses. La doctora Marie-Charlotte Arnaud, que también intervendrá en este evento, conocerá bien la historia. Franceses que en esta época trabajaban en el magnífico proyecto, y realmente magnífico proyecto de la cuenca del Chixoy, y que no solo colaboraron durante años en esta docencia, sino que también integraron a estos alumnos en las prácticas de sus excelentes trabajos de campo. Porque Juan Pedro Laporte lo que buscaba era proporcionar a aquellos primeros alumnos de arqueología la mejor formación posible con las limitadas posibilidades que en ese momento había, arqueológicamente hablando, en Guatemala. Por otra parte, en segundo lugar, el hecho de realizar esta presentación me ha obligado a abrir los archivos ya cerrados desde hace tiempo del proyecto Cambio Cultural en el Occidente de Guatemala. Y esta apertura de archivos también ha supuesto recordar montones de extraordinarias vivencias y eso siempre es bueno. A través del proyecto conocimos Guatemala en 1977, al año siguiente del terrible terremoto de 1976, con una Guatemala aún reconstruyéndose. Y en el país permanecimos haciendo trabajo de campo hasta 1980, cuando la ruptura de relaciones diplomáticas entre los gobiernos de Guatemala y España obligaron a darlo por finalizado, dejando en el aire muchas ilusiones y marcando un antes y un después en nuestras vidas, tanto en el plano personal como en el profesional. Y en tercer lugar, pienso que esta intervención en una cátedra que lleva su nombre se la debía a Juan Pedro, sin ninguna duda. Y ello tanto por la gran amistad que desde el año 1978 mantuvimos con él, Andrés Ciudad y yo, como el hecho de que fuera no solo un amigo, sino un extraordinario e incansable colega y maestro, con el que compartimos trabajo de campo y laboratorio y experiencias de vida en diversos momentos en el proyecto Nacional Tikal primero y después en el Atlas Arqueológico de Guatemala prácticamente hasta el año de su fallecimiento. En un reciente congreso en Chicago he hecho referencia a una frase que la arqueóloga del Tikal Project y buena amiga de Juan Pedro, Játula Mojolinagui, que decía en el homenaje a Juan Pedro Laporte en el simposio de Guatemala del año 2010 lo siguiente: la ciencia es y siempre ha sido una empresa de grupo. Siempre construimos sobre el trabajo de nuestros predecesores y contemporáneos. No podemos ignorar el trabajo de otros. Y por ello es necesario que ustedes conozcan siempre los antecedentes. En este caso, los proyectos antiguos, como ya es aquel que nosotros participamos a finales de los años 70, Cambio Cultural en el Occidente de Guatemala. Pasamos ya a hablar brevemente de los antecedentes de los estudios de instituciones españolas de carácter histórico y antropológico en América para que entiendan mejor esta trayectoria y esta dinámica. En España siempre ha habido, como no podría ser de otra manera, un gran interés por la historia de América, ya que es incuestionable que forma parte de nuestra propia historia. Pero también España participó a lo largo de mediados del siglo XX en los proyectos de salvamento de monumentos que la UNESCO tenía en relación con la restauración de los bienes culturales en América Latina y Filipinas.
A partir de los años 60, el Ministerio de Asuntos Exteriores impulsó la creación de una comisión propia conocida como Comisión Española para el Estudio y Conservación del Patrimonio Artístico y Cultural de Hispanoamérica y Filipinas, integrada por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación y Ciencia y diversas instituciones académicas españolas, entre las cuales se encontraba el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto de Cultura Hispánica que ustedes conocieron, que es el antecedente de la ECID, y las Reales Academias de Bellas Artes y de Historia junto a facultades de la Universidad Complutense de Madrid. Esta comisión elaboró un programa entre 1966 y 1982 en el cual se incluyeron numerosos proyectos que se llevaron a cabo en una gran parte de los países americanos, incluida el área más hispana de los Estados Unidos. Ustedes deben conocer, por supuesto, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, enclavada en Antigua y más expresamente en la Compañía. Pues el origen de los programas apoyados por este centro, incluyendo Templo 1, Templo 5 y 7 templos de Tikal, y los que lleva a cabo actualmente, tienen su origen en esta primera comisión. Y si bien la parte más visible de los proyectos era la restauración del patrimonio monumental, evidentemente edificios coloniales, bien civiles o religiosos, también se dio la oportunidad, gran importancia al patrimonio cultural, por lo que entraron a formar parte de los proyectos no solamente historiadores o historiadores del arte y técnicos restauradores como en momentos anteriores, sino especialmente arqueólogos y etnólogos, estando también presente de manera esencial la etnohistoria, centrada en el estudio prioritario de las comunidades indígenas en el periodo colonial, desde una perspectiva más antropológica y menos convencional que la de la historia. Como ven, la visión general empezaba a ser más moderna, entre comillas, con la antropología en su marco más amplio como base de investigaciones multidisciplinares. Así, a lo largo de los años 60 y 70 hubo investigadores españoles en Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Bolivia, Colombia, Jamaica, Costa Rica, Nicaragua, México, Estados Unidos y desde 1977 hasta 1980 en Guatemala. Como ven, se contaba ya con una larga experiencia por parte de las que se denominaron misiones científicas españolas. Y así, en los años 70, la misión científica española en Perú había excavado en Chinchero, un yacimiento inca con continuidad en la época colonial y actual, pero que tenía un fuerte proceso de deterioro. Posteriormente se pasó a investigar desde 1977 en el sitio inca de Rache, en el departamento de Cuzco y otros menores hasta el año 1981, ambos yacimientos localizados en tierras altas. El siguiente país donde se investigó fue en Ecuador, y allí el área ecológica elegida fue fundamentalmente costera, en Esmeraldas, en un proyecto claramente regional que duró entre el año 1970 y 75, excavando varios sitios típicamente costeros de montículos, como los que ven aquí en Guatemala, aunque también una parte del equipo trabajó en el yacimiento serrano de Ingapirca. En ambos países, los proyectos fueron multidisciplinares con intervención no solo de arqueólogos, sino etnohistoriadores y etnólogos. Pasemos ya a platicar de la arqueología que los españoles hicimos en los años 70 en el occidente de Guatemala. La elección de Guatemala empezó a contemplarse desde el año 1973, a partir de una prospección y exploración arqueológica realizada por miembros de la Universidad Complutense en diversas zonas, desde Petén, en Punta Nimá y Tayasal, pasando por el lago Atitlán, Chuitenamiti y San Andrés Semetabaj, Quetzaltenango, Salcajá y Cerroquillac, Totonicapán, San Cristóbal Totonicapán, Retaluleu, Salinas de Acapán y Escuintla, Casa del Lencho Carreras y Finca Bolivia. Toda vez finalizada la exploración y calibrando no solo los aspectos arqueológicos, sino también etnohistóricos, así como las recomendaciones del Instituto de Antropología e Historia, se optó por centrarse en la cuenca del río Samala. Las razones que llevaron a tomar esta decisión eran de carácter variado. Por una parte, el hecho evidente de que una cuenca fluvial como la de Samala había sido una vía natural de penetración, relación e interacción cultural a lo largo del tiempo.
Por otro, la potencialidad de los lugares arqueológicos explorados y, en gran medida, la ausencia de datos sobre la región a todos los niveles, pesaron también sobre la elección, así como el hecho de tener un componente indígena muy elevado en la zona de altiplano y por ello una mayor continuidad cultural, o al menos eso presuponíamos. Se decidió pues iniciar el programa, asimismo interdisciplinario, con un sesgo particular que implicaba no ceñirse a una zona ecológica única, sino que tenía como finalidad fundamental el estudio de los cambios producidos en la cultura de las comunidades asentados en toda la cuenca del río Somalá, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano Pacífico y desde sus evidencias culturales más tempranas hasta la actualidad, lo que conllevaba trabajar en unos límites naturales, una cuenca fluvial, pero en diferentes nichos ecológicos, altiplano, boca costa y llanura costera y costa, y lo que ello conlleva de variaciones en aspectos tanto culturales como naturales. La misión científica española en Guatemala, integrada principalmente por expertos en arqueología, etnohistoria y etnología, y de manera secundaria por historiadores de arte, biólogos, lingüistas y otros especialistas, planificó en principio resolver este proyecto de cambio cultural en el occidente de Guatemala en un espacio de tiempo de 10 años. Para ello desarrolló una doble metodología: un enfoque histórico-cultural con el fin de construir una secuencia histórica de los acontecimientos ocurridos en la región, y un enfoque estructural-cultural, mediante el cual se pretendía dar una explicación antropológica de los cambios operados en las sociedades que allí vivieron y se desarrollaron. Así, por una parte, se trataba de establecer una secuencia cultural y cronológica en el área del río Somalá, que en esos momentos no existía, al no haber suficientes investigaciones, con una detallada reconstrucción histórica de las manifestaciones culturales que se dieron en el área desde las primeras ocupaciones preclásicas. Y, en segundo lugar, realizar un estudio de las relaciones comerciales y patrones de interacción y contacto cultural en el área entre los diferentes nichos ecológicos, desde el preclásico a la conquista española. Los equipos de historiadores y etnólogos se encargarían de investigar lo sucedido a lo largo de la etapa colonial y la realidad actual. Desde que llegué a Guatemala me di cuenta de la bondad del enfoque antropológico del proyecto. Cabe recordar que estábamos en los años 70 y les cuento que en España la arqueología en esos momentos era considerada fundamentalmente como una ciencia auxiliar de la historia. Un enfoque antropológico era absolutamente incomprensible en España, no así en América. Así que, habiendo realizado mi licenciatura en Antropología de América, Guatemala, y más específicamente el Altiplano Occidental, se me presentó como el mejor de los lugares posible para poder aplicar todo aquello que había aprendido en mis 5 años de estudios, especialmente en el campo de la arqueología y la etnología. Y sí, allí me estaban esperando, entre comillas, mis mayas prehispánicos en las excavaciones arqueológicas, pero también mis mayas actuales. Y con ellos interactuaba en mi día a día profesional y personal, ya que en cualquier experiencia diaria, desde ir al mercado, por ejemplo, y encontrar las mismas formas cerámicas que nos salían en la excavación de Agua Tibia, pasando por trabajar en la excavación con varones indígenas quichés o ladinos, o platicar con los moradores de los sitios de habitación dispersos por los cerros y encontrar un ceramista, en los reconocimientos todo era antropología. Sí, cualquier experiencia diaria se convertía en un proceso de aprendizaje absolutamente apasionante para una persona tan curiosa como soy yo. En el caso concreto de la arqueología, el campo que nos interesa resaltar en estos momentos se realizaban en el transcurso de estos 3 años, que, como les he dicho, fue lo que duró el proyecto, diversos reconocimientos y prospecciones en el altiplano y llanura costera del Pacífico, así como excavaciones extensivas en los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán. Por supuesto, la aportación de estos trabajos arqueológicos a la resolución de los problemas generales diacrónicos y sincrónicos que se habían planteado en el proyecto a nivel teórico fue muy parcial, dado que solo se excavaron un sitio preclásico tardío protoclásico en las Victorias Alcajá y otro del clásico tardío
en Agua Tibia, Totonicapán, de los que hablará mañana el profesor Ciudad, perteneciendo ambos a un mismo ámbito social de tipo eminentemente campesino. Esto hace que la visión que poseíamos sobre los procesos culturales prehispánicos del occidente de Guatemala al finalizar el proyecto fuera demasiado parcial. Y ahora voy a hablarles de algo fundamental en la investigación arqueológica: los trabajos previos antes de ir al campo. En el año 1976, el doctor Alcina Franch, director del proyecto, estuvo en Guatemala y, en primer lugar, en el IDAE, preparando los aspectos puramente administrativos del proyecto y al tiempo recopilando toda la información existente en las fichas que el IDAE poseía en su registro de sitios arqueológicos, bajo el control en ese momento de don Rafael Morales, director de Monumentos Prehispánicos, y don Guillermo Folgar, como director del Registro de Patrimonio Cultural. Ambos tuvieron una excelente relación de colaboración con el proyecto y al menos con don Rafael Morales, que después se casó con una componente del equipo arqueológico del Tikal Project, doña Vivian Broman. Tuvimos relación muchos años después, hasta su fallecimiento. Dado que era inviable sacar de la institución las fichas originales para su copia, una copia que en aquellos momentos se llamaba copia en Xerox, porque Xerox era la compañía que había inventado las fotocopias y así se les llamaba. Esta recopilación la hizo el profesor Alcina con una minuciosidad absoluta a mano. La verdad es que ignoro las semanas que pudo llevar para hacerse con una gran cantidad de mapas, desde geológicos, climáticos, de vegetación, isométricos, cuencas fluviales, hasta las series topográficas de diversas escalas, como 1, 1.000.000, 1, 250.000, 1, 50.000. Se trataba en su mayoría de mapas de los años 60, mapas excelentes por otra parte. Naturalmente, los más usados por nosotros para la localización de sitios fueron los de 1,50.000. Como ya habrán aprendido a lo largo de sus estudios en arqueología, el trabajo previo de documentación de un proyecto antes de pisar el campo es fundamental. Ahora mismo ustedes cuentan con una serie de facilidades para conseguir documentación, ya sea escrita o en imágenes, que en 1976 era impensable. Y les puedo asegurar que conseguir publicaciones de trabajos editados en otros países era entonces una auténtica odisea. En el momento que el profesor Alcina llegó a Madrid con los cuadernos manuscritos con esa información de sitios y los mapas donde poder localizarlos, fue el inicio de un trabajo de meses, de manera que cuando en el mes de junio de 1977 llegamos a Quetzaltenango, ya teníamos planeado, al menos a nivel teórico, el trabajo de prospección, basándonos en los sitios previamente conocidos que ya estaban muchos de ellos identificados en los mapas. Permítanme hacer ahora un inciso para comentar la importancia que tuvo para nosotros la información contenida en esas fichas, y para ello voy a llamar su atención sobre una de ellas. Finca Arabia, en Quetzaltenango. Arriba tienen la ficha tomada por el doctor Alcina a mano, que está sacada, como veremos después, de los registros de Edwin Suk, que está ahí. Quetzaltenango, Finca Arabia, sur de Quetzaltenango, medio kilómetro de distancia, referencia en Suk, 1943-1944, libro tal, Colomba, 1,50.000, cerámica, pequeño lugar de ruinas, Finca Arabia, propiedad de Vitalino Robles, rocas esculpidas, véanse fotos, dibujos en tal, cerámica en la Carnegie Institution of Washington, modernos altares quichés en la cima de las colinas, después había plomizo, San Juan Robles, o en el relleno de los muretes, etcétera, etcétera.
Pues bien, cuando nosotros visitamos la finca en el año 1977, habían pasado más de 30 años y, como pueden apreciar en el texto inferior sacado de nuestra ficha, ya no quedaban apenas vestigios de los montículos citados por Edwin Shuck en 1943-44, aunque sí pudieron recogerse numerosos fragmentos cerámicos y de obsidiana resultantes del continuado uso agrícola de la zona y constatar la continuidad de un adoratorio o sitio de costumbre aún en uso. Y esa desaparición de vestigios estructurales fue una norma bastante habitual en nuestros recorridos. Sigo con este paréntesis que he abierto contándoles que una breve revisión de los dos cuadernos del doctor José Alcina nos muestra que un porcentaje importante de las fichas que en aquellos momentos había en el IDAE procedían de los reconocimientos que ya el citado arqueólogo norteamericano Edwin Shuck había hecho en épocas muy tempranas, desde 1936, 1942, 1944, 46. En el 17 Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala 2003, Bárbara Arroyo y Luisa Escobar presentaban una ponencia titulada El archivo Shuck, una riqueza documental a conservar, en la que se ponía de manifiesto que dentro del archivo Shuck, una de las fuentes de información más ricas del archivo viene de sus fichas de registro de sitios. Estas consisten en 1.603 fichas organizadas por departamentos de la República de Guatemala. Cada sitio tiene un registro de su visita y recorrido que incluye una ubicación geográfica, dimensiones materiales, arqueológicos recuperados, además de información general importante relacionada a la conservación y estado del sitio. Su archivo de fotografías también es una fuente importante de información, ya que incluye sitios, algunos que ya han desaparecido por destrucción o saqueo, artefactos, escultura, cerámica, figurillas, estructuras coloniales y excavaciones en progreso en muchos sitios. Naturalmente, en ese momento de 1976 en el IDAE solo estaban disponibles las fichas y los dibujos incluidos en ellas, pero con todo les puedo asegurar que fue una fuente de información esencial para nuestro trabajo. Como pueden ver si leen el referido artículo de Arroyo y Escobar en 2004 y la página de FANSI, que patrocinó el trabajo de digitalización del archivo y especialmente de los cuadernos de campo que pueden ver en esta imagen, les aseguro que es una documentación fundamental para cualquier futuro proyecto a realizar en Guatemala que implique reconocimiento de las áreas que Edwin Shuck documentó. En cualquier caso, les recomiendo a todos ustedes consultar la página de FANSI, así como la aplicación El archivo de Edwin Shuck, un legado a preservar, actualización de la información arqueológica recabada por Edwin Shuck en Guatemala y Zacatepec, apoyada, como ven, por la Embajada de los Estados Unidos y firma y centrada en los reconocimientos de los mencionados departamentos. Seguimos adelante y ya vamos a pisar el campo. El planteamiento de las 3 temporadas de campo, tanto en la costa como en el altiplano, pasaba teóricamente por 2 tipos de tareas: reconocimiento y localización de yacimientos y excavación de algunos de los sitios ya previamente localizados. Como he comentado, yo les hablaré de la primera tarea y mañana el profesor Ciudad les hablará de la segunda. En 1900 importante. Es tan importante como en ocasiones duro, como ven en esta fotografía tomada en Petén en los años 2000. Les pueden ustedes preguntar a los profesionales que trabajaron tantos años con Juan Pedro Laporte en el Atlas Arqueológico de Guatemala, sureste de Petén, cómo hicieron para localizar, mapear y muestrear tal cantidad de sitios arqueológicos en los años comprendidos entre 1987 y 2000,
fecha de la imagen, y el proyecto aún continúa. En la siguiente imagen ven el avance progresivo de las zonas localizadas. Y les puedo asegurar que en ocasiones los reconocimientos que se realizaban en condiciones muy adversas, y no me refiero solamente a que se les cayera el cielo encima en temporada de lluvias. Este proyecto es un modelo excelente de ciencia básica y los profesionales que estuvieron en ese momento y que todavía están, les puedo asegurar que fueron excelentes en su trabajo. Los avances que en los últimos años nos han proporcionado tecnologías como el LIDAR, especialmente para el bosque tropical, son excepcionales. En los años 70 ni siquiera soñábamos con tener una tecnología que pudiera atravesar la cobertura vegetal y mostrarnos con tal nitidez qué teníamos debajo de ese denso tapiz verde que nos mostraban las fotografías aéreas convencionales. Es realmente fantástico. Vamos, casi ciencia ficción. Pero recuerden que si al final quieren constatar lo que las imágenes de LIDAR les muestran, tendrán que ir al campo y verlo personalmente. Por cierto, quiero hacerles también otro pequeño inciso acerca de llamarles la atención, quizás lo conozcan, un blog que el arqueólogo Marcelo Canuto ha iniciado a principios de año en la Universidad de Tulane, que se llama El antiguo asentamiento maya, investigando cómo los antiguos mayas se disponían en el paisaje. Precisamente el día 1 de mayo hizo una última entrada que se titula Invictus, la difícil situación de recopilar datos topográficos terrestres. Él comenta que en la medida que la arqueología maya entra en la era LIDAR, que llama él, se tiene el riesgo de ignorar los esfuerzos que desde los años 20 se hicieron para recopilar datos de los asentamientos. En este blog él se ha dedicado a hacer una base de datos que está en formación con desde los años 20 la cantidad de sitios arqueológicos de las tierras bajas centrales han sido localizados, ¿no? Además, tiene 2 mapas en los que está poniendo, digamos, de alguna manera todos estos sitios. Me parecería muy interesante que entren ustedes en este blog por la información, aparte de que está en continua retroalimentación y solicita que todos aquellos arqueólogos que tengan información, y desde luego sin duda el Atlas Arqueológico de Guatemala es absolutamente imparable, se la transmitan para poder lograr un lugar donde la gente pueda tener conocimiento de todos esos sitios. Bien, sigamos. Nuestra zona a explorar en el altiplano tenía unos límites que comprendían desde San Francisco el Alto, lugar donde nacía el río Samala por el norte, Quetzaltenango por el oeste y sur y Totonicapán por el oeste. Una región tanto con montañas de tipo volcánico como con llanuras intermontanas, moviéndonos en una media de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Aunque la cuenca del Samalá era la principal, llegaban a ella numerosos afluentes que iban nutriendo su cauce en su camino hasta el Pacífico. El paisaje alternaba bosques de pino en las alturas con cultivos en los llanos y las laderas, mayoritariamente de maíz, aunque también se sembraba algo de trigo. Hemos mencionado en los límites a Quetzaltenango y San Miguel Totonicapán, ambas cabeceras departamentales, pero también había y hay en la zona pueblos importantes como Salcajá, San Cristóbal Totonicapán, San Andrés Secul y San Francisco el Alto. En todos ellos se concentraba una gran cantidad de población, pero un alto porcentaje de la gente vivía en una continuidad perfecta desde la época prehispánica a la actualidad de manera dispersa en el paisaje, en sitios de habitación compuestos por un número variable de edificaciones en torno a un patio y con la milpa en su entorno más inmediato. Ya en estos primeros momentos pudimos intuir y en muchos casos advertir que el aumento de población y por ello la necesidad de poder cultivar una mayor cantidad de terrenos había traído consigo la destrucción de una gran cantidad de sitios arqueológicos.
En el altiplano de los años 70, los problemas que encontrábamos en las tareas de reconocimiento de superficie no eran tanto problemas físicos debidos a la orografía dificultosa, a la lluvia, al calor, al frío, sino lo que podríamos calificar como problemas culturales. A partir de nuestros mapas trabajados y fichas antiguas, salíamos al campo a inspeccionar, pero en numerosas ocasiones encontrábamos dificultades para acceder a los terrenos privados y poder prospectarlos. Y se puede entender bien recordando que era una etapa políticamente muy difícil y que la llegada de gente extranjera era recibida cuanto menos con desconfianza. La denominación que nos daban como gringos era la habitual, a pesar de que nosotros insistíamos una y otra vez en que no éramos gringos, sino españoles. Pero la respuesta podía ser, ah, sí. ¿Y en qué lugar de los Estados Unidos está España? No sentían mayor diferencia entre nuestro castellano con acento español y el de un gringo procedente de Wyoming. Todos, salvo los guatemaltecos, éramos gringos. Además, la distancia cultural-social se hacía mayor si el interlocutor era varón y quien iniciaba el acercamiento era una mujer. Así que procurábamos interactuar los varones con los varones y las mujeres del equipo con las mujeres indígenas, aunque había dificultades añadidas al tener ellas un castellano muy limitado y nuestro quiché está reducido a unas pocas palabras de saludo y agradecimiento. Pero recuerdo estos encuentros con ellas como muy gratificantes por la amabilidad y comprensión con que nos trataban. Con todo, logramos avanzar poco a poco en reconocimiento y al tiempo iniciar excavaciones en el sitio de las Victorias Alcajá, lugar donde, como verán mañana, hacía unos 20 años se habían arrasado los montículos situados en la parte superior del cerro para favorecer la siembra del trigo con maquinaria, por lo que solo había fragmentos de cerámica lítica y obsidiana. Mientras que en las laderas se sabía de la existencia, como ya había descubierto el arqueólogo mexicano Manuel Gamio en 1926-27, de tumbas y pozos de almacenaje reutilizados excavados en el Talpetate. Y es que en aquellos lugares donde se presumía había habido montículos, no era difícil constatar desde una distancia prudencial si habían desaparecido o no, pero aunque los montículos estuvieran aún presentes, tales como los de esta imagen, en algunos casos se nos impedía recoger materiales, como en cerritos, y en otros, como tags, se nos informaba que nos dejaban prospectar, pero no excavar, ya que había sido excavado, entre comillas, saqueado hacía tiempo. Toda esta información se sistematizaba en una ficha convencional como la que ven aquí del montículo tags. Otro montículo interesante, previamente conocido, fue el que se encontraba en el barrio de San Sebastián de San Cristóbal de Tonicapán, que tenía una altura de unos 20 metros y un grado de deterioro muy importante, ya que era utilizado como material para la fabricación de adobes. De hecho, en los adobes de las casas del propio barrio de San Sebastián podían verse pequeños fragmentos de cerámica y esquirlas de obsidiana. En los cortes verticales del montículo había cerámica pulida, incisa, acanalada y grandes fragmentos de obsidiana. Se nos informó además de la aparición de restos óseos humanos, cerámicas completas y chachales verdes, es decir, cuentas de jade. El sitio con un mayor número de estructuras de los que la misión pudo prospectar fue este que ven aquí, su ficha, Xichicul. En febrero de 1979 ya se denominaba el Tesoro de los Cerritos y estaba en la aldea Monrovia, municipio de San Juan Ostuncalco, en el departamento de Quetzaltenango. En el sitio, como ven, aún quedaban 7 montículos que incluían un juego de pelota abierto de 20 metros, una estructura piramidal de entre 13 y 15 metros de altura y otro menor de unos 7 metros. Otros más pequeños estaban muy deteriorados, en parte por circunstancias naturales. Además, nos informaron de que había más montículos en los alrededores. Este hubiera sido un buen yacimiento para excavar en profundidad, pero una segunda visita, unos meses más tarde también, en 1979, en medio de un conflicto municipal departamental por uso de agua, y el temprano cierre de la misión en enero de 1980 alejaron esta posibilidad.
Ignoramos ahora mismo en qué situación se encuentra este sitio. Por último, mencionar otro sitio de características y problemática diferente a los anteriores, ya que se trata del hallazgo de monumentos tallados en la cima de Cerro Quiac, una colina localizada en la confluencia de los cantones Quiac, La Estancia, Urbina y Xacamá, y en cuya cima, 2.635 metros sobre el nivel del mar, Edwin Shuk reportó la existencia de 5 o más estelas antiguas, talladas, erigidas en un círculo en forma de santuario, área sembrada de flores y mucho carbón y cenizas por el uso moderno del adoratorio. Una antigua escultura de roca o talla de roca justo debajo del santuario de las estelas, también con evidencia de mucha quema. Las fotografías realizadas por Edwin Shuk muestran claramente su explicación, aunque no acaba de estar clara la numeración y posición de todas las estelas. Aquí tienen un acercamiento de 3 de ellas, claramente talladas, y se ve cómo la función como sitio de costumbre estaba perfectamente arraigada. En 1973, el arqueólogo de la misión española, Miguel Rivera, también lo visitó y comenta que los diseños grabados se presentan muy erosionados y mantienen patrones geométricos en uno de ellos y restos de figuras en otros 2. En aquel momento, el historiador Francis Gall informaba que estas estelas habían sido transportadas allí desde diferentes sitios del área, y Rafael Girard opinaba que tales esculturas podían fecharse después de la conquista española, aunque el profesor Rivera este hecho le parecía algo dudoso. Este es el aspecto que presenta hoy en día el adoratorio en una comunicación personal de 2016. La arqueóloga Belén Méndez-Bauer tuvo la deferencia de enviarme las imágenes del archivo Shuk que han visto y comunicarme que en esa fecha solo quedaba la estela número 4 que ven ahí en sus 3 versiones temporales, y que posiblemente ha sobrevivido por tener una talla muy reducida y no merecer la pena depredarla. Con todo, el adoratorio sigue siendo utilizado como tal. En la actualidad, sorpresivamente, también en la parte superior del cerro, y a relativamente poca distancia, unos 250 metros entre sí, se encuentra lo que parece ser otro lugar de culto, si bien moderno, consistente en una estructura rectangular de aspecto reciente, con 2 altares en el centro y ofrendas florales. En la parte de atrás, un cartel de buen tamaño hace constar que se trata de un predio privado de la Iglesia de Dios Seúl, La Estancia de Cantel. No les puedo decir nada más al respecto, salvo que, al menos para mí, tiene un interés claramente antropológico, ya que es una iglesia evangélica la que está reutilizando un lugar sagrado como es el cerro en sí. Ello también nos aporta información de lo mucho que ha cambiado el altiplano en los últimos 40 y 50 años. En una publicación de Iglesias y Ciudad en el año 84 se da cumplida información de todos estos sitios y otros más, por lo que solo les he enseñado una muestra significativa de ellos. Simplemente que sepan que el resultado final en las 3 irregulares temporadas de los reconocimientos en el altiplano fue un total de 24 yacimientos localizados y 2 sitios excavados. En prospecciones posteriores, centradas solo en el municipio de Quetzaltenango, se confirmaba el elevado grado de destrucción de algunos de los sitios prospectados por Shuk y la misión española. La maestra Belén Méndez-Bauer comentaba: este inconveniente con el que se enfrentó Edwin Shuk y la misión española es cada día más grave, puesto que algunos de los sitios registrados anteriormente se encuentran completamente soterrados por la moderna ciudad o por los escombros de las explosiones de los volcanes Cerro Quemado y Santa María. Un claro ejemplo de ellos es La Democracia, registrado por el Dr. Shuk y que actualmente se encuentra por debajo de modernas construcciones de uno de los mercados más importantes de la ciudad. Por lo que se puede afirmar que hacer arqueología en el municipio es sumamente difícil. De los sitios registrados por Edwin Shuk y la misión española, son pocos los restos culturales que aún permanecen. Esto escribía Méndez-Bauer en 2012,
y ahora se encuentra en proceso avanzado su tesis doctoral sobre ocupación prehispánica en el Valle de Quetzaltenango, Guatemala, que sin duda nos proporcionará una exacta puesta al día del estado en que se halla la zona en el plano arqueológico. Pero lo que les he expuesto sobre las estelas de Cerro Quiac quizás nos esté dando una pista de lo que se puede encontrar, y de veras que siento no ser más optimista. Bien, recuerden que el proyecto planeó trabajar en toda la cuenca del río Samalá. Hemos visto el nicho ecológico de los Altos y ahora vamos a ver el resultado de los métodos aplicados a la llanura costera, donde se realizaron algunos reconocimientos de superficie y una corta excavación, pero esencialmente se recogió información en 2 reconocimientos aéreos y se realizaron varios levantamientos topográficos de los yacimientos. El director del proyecto, el profesor Alcina, y la arqueóloga española Paz García Gelabert fueron quienes sistematizaron el trabajo realizado en esta zona caliente en un artículo de la Revista Española de Antropología Americana en el año 1985. En el primer año se realizaron algunas prospecciones de superficie, siguiendo en gran medida las citadas fichas de Edwin Shook, un excelente conocedor también de la llanura costera y de toda la costa sur, y siguiendo asimismo la información proporcionada por diversos finqueros de la zona que de forma habitual colaboraron con el proyecto tanto en la prospección de superficie como aérea. En el registro de sitios arqueológicos del IDAE, que ya vimos para las Tierras Altas, el profesor Alcina tomó nota de 22 sitios del departamento de Retalhuleu. Aquí ven una muestra específicamente de Finca La Tortuga y a su lado el levantamiento topográfico realizado en 1979 por el proyecto. En este mismo año, 79, 2 miembros de la misión, Almudena Martínez como arqueóloga y Emilio Delso, topógrafo y arquitecto, topografiaron asimismo los sitios de Cartago, Nueva Linda, Los Tilos y Flamenco. Sitio este que sería después objeto de investigación del arqueólogo Eric Ponciano, creo que para su tesis de licenciatura. Hay también un levantamiento parcial de la finca Salinas de Capán, donde se realizaron 2 pequeñas excavaciones en sendos montículos. La finca era propiedad de don Horacio Arejos de Retalhuleu, que fue una ayuda inestimable en las acciones del proyecto en la zona. Desgraciadamente, pocos años después, tanto él como su esposa Elizabeth fallecieron en un accidente de tráfico. En esta figura pueden observar algunos de los muchos sitios de los que se da noticia. Tengan en cuenta que en el archivo de Edwin Shook hay un total de 120 fichas de sitios solo para el departamento de Retalhuleu, de las que la mayoría son debidas a reconocimientos suyos, siendo aproximadamente la mitad del año 1971 y unas 17 de los años 1942 y 44. Asimismo, reportan sitios en 1990 la doctora Marion Hatch y Herrera, 14 sitios, Mark Johnson en los años 1978-1980 y en menor medida David Bansley en 1993, 4 sitios. Esto les da idea de la enorme riqueza arqueológica de un solo departamento, plenamente extrapolable al resto de los departamentos de Guatemala. Vamos a pasar ahora a comentar los reconocimientos aéreos. Desde sus inicios y dada la amable orografía de la llanura costera frente a lo que teníamos en los Altos y la enorme transformación de la cubierta vegetal que había dejado de ser bosque tropical y que en aquel momento era mayoritaria en pasto para reses, maíz y algodón, el proyecto se planteó dar aquí prioridad a la observación aérea y toda vez se contara con suficientes localizaciones de yacimientos, pasar a su reconocimiento terrestre, incluyendo muestreo e incluso alguna cata, seguido del mapeo de dichos sitios. No hubo tiempo de realizar más levantamientos topográficos de los restantes sitios localizados que los que les hemos mostrado, pero como ven, el profesor Alcina, a partir de 2 series topográficas que se hicieron, de las series fotográficas que se hicieron en 1977 y 1979, realizó unos croquis aproximativos, advirtiendo que no eran completos, ya que las fotos eran oblicuas y a veces la luz no era la más adecuada.
Los reconocimientos fueron realizados en los dos casos por deferencia de don Carlos Alejos en su avioneta particular, ya que muchos de los finqueros de la zona poseían una para desplazarse a sus fincas y efectuar diversas tareas agrícolas. Bien es cierto que al ser avionetas convencionales, en ocasiones el armazón de sustento de las alas o las propias alas molestaban para las fotografías, pero sin duda fueron en ese momento de innegable utilidad. Me limito a mostrarles ahora algunas de las fotografías que presentan sitios con montículos muy evidentes, como esta finca de pasto y semovientes, con un gran montículo en la parte inferior y otros menores seguidos de él en la parte superior. En gran parte de los casos, como en este, estamos ante espacios pertenecientes a grandes fincas, pero en otros, como en este, vemos que quedaban aún manchas de bosque, quizás en algún caso bosque primario incluso, y sobre todo hay una enorme cantidad de linderos que hace suponer pertenecían a diferentes pequeños propietarios o más posiblemente a arrendatarios de las grandes fincas. En algunos casos, la acumulación de montículos, algunos de tamaño considerable, hace pensar que se trató de un centro de integración importante, que como ven es un sitio grande que trasciende claramente los linderos de las diferentes fincas. Desgraciadamente, en la mayor parte de los casos, tanto si se ponía pasto, por cierto, un pasto absolutamente desgraciado que te obligaba a levantar mucho los pies para no enredarse en él y acabar en el suelo de manera muy poco elegante, lo cual era bastante habitual. Tanto si sembraba ese pasto como si sembraba maíz o algodón, las máquinas pasaban por encima de los montículos y cada vez que lo hacían, y solamente, como ven, alguno de ellos se libraba, cada vez se deterioraba más ese paso continuado de la maquinaria. Lo que sucedía en la superficie del montículo supusiera un desgaste continuado. En el caso de Salinas de Acapán, en primera línea de playa, frente al Pacífico, los más elevados estaban resguardados, entre comillas, por la existencia de pequeñas casas o depósitos de agua que carecían de cimentación, por lo que la intrusión de pilares de madera que los sustentaban era mucho menos dañina. También pudimos observar en algunos desdichados casos, pocos realmente, que las máquinas arrasaban montículos, sin duda para favorecer una siembra más uniforme, es comprensible. Ciertamente, en aquellos momentos había un grado de concienciación de la necesidad de preservar los montículos, al menos entre los finqueros. No voy a decir que era importante, pero sí esperanzadora. Pero en ningún caso puedo comentarles en qué situación se encuentran estos cientos de montículos que Edwin Shuck notificó desde 1944 y ni siquiera en qué estado están aquellos que fotografiamos los españoles en los años 1977 y 1979. Si desde entonces se ha seguido la misma dinámica de siembra, muchos de los montículos, aquellos de poca altura pertenecientes a bajas plataformas habitacionales, habrán desaparecido y la mayoría, salvo excepciones, se habrán degradado fuertemente. Si no lo han hecho, que lo ignoro, sería interesante realizar un estudio con técnicas punteras como el LIDAR y constatar qué porcentaje de sitios han sobrevivido al paso del tiempo y sobre todo al paso del hombre, ya que los humanos somos sin duda el mayor depredador cultural. Apenas un par de minutos para contarles otra de las tareas que tuvimos a nuestro cargo y fue la de documentar las colecciones privadas. Y así, durante varias semanas, en el año 1978, pudimos fotografiar y fichar una parte de la colección de cerámica prehispánica de la familia de don Vitalino Robles de Quetzaltenango, que colaboró con el arqueólogo Manuel Gamio en excavaciones de tumbas y pozos de almacenaje en las laderas de los cerros de Salcajá, a mediados de los años 20 del siglo pasado. En 1984 publicamos un artículo sobre la colección en la revista Mesoamérica, dando pues, cumplida información de todos los fichas hasta casi 300 objetos que pudimos controlar.
Además de Finca Arabia, ya mencionada, la familia Robles poseía en la boca costa quezalteca, a 4 o 5 kilómetros de Colomba, una preciosa finca cafetalera, El Paraíso, y en ella un yacimiento reportado por Edwin Suk en 1943 que describe así en una de las fichas. El sitio consiste en un gran montículo bajo que contiene una tumba rectangular de losas de piedra pintadas en rojo. En el interior había 2 esqueletos acompañados de mucha cerámica plomiza y jade. En otra parte del montículo había entierros en grandes urnas de cerámica. En 1947, tal y como pueden comprobarse en las notas de campo de Suk que ven en la parte inferior, Alfred Kider, el arqueólogo Alfred Kider y él mismo realizaron excavaciones que posteriormente fueron objeto de alguna publicación. Pero independientemente de la importancia de los hallazgos de Finca Paraíso, que fueron muy interesantes, en los que no nos vamos a centrar ahora, sí me gustaría llamar brevemente la atención sobre el artista guatemalteco Antonio Tejeda, nacido en Antigua en 1908, que ha pasado a la posteridad arqueológica por haber realizado excelentes dibujos del mural de la estructura B13 de Huasactún, que ya se perdió, así como nada más y nada menos los murales de la estructura 1 de Bonampak. Pues bien, también él realizó unos excelentes dibujos presentes en el archivo Suk y acuarelas de las vasijas que salieron de estas excavaciones de El Paraíso. Antonio Tejeda fue además director del Museo Nacional de Arqueología y Etnología entre 1947 y 1966, año de su fallecimiento. Como ven, la historia de la arqueología guatemalteca es enormemente rica y abarca a una gran cantidad de personajes que no se deben olvidar. Y vamos a entrar ahora ya en la recta final de esta aportación. A pesar de la corta duración de esta misión científica española que finalizó prematuramente en el año 1980, los resultados obtenidos en algunas disciplinas integradas en el proyecto pienso que fueron satisfactorios, dando lugar a la presentación de 2 tesis doctorales, 5 de licenciatura y la publicación de 2 libros y no menos de 50 artículos en revistas científicas, a los que hay que sumar un número considerable de ponencias en congresos de índole nacional e internacional. Una posterior visita a las áreas excavadas, 10 años después del cierre del proyecto, en 1990-91, nos mostró que la presión demográfica evidenciada por un gran aumento de la construcción de viviendas que ocupaba amplias zonas antes dedicadas a la agricultura y el bosque, estaban poniendo en peligro muchos asentamientos prehispánicos, sobre todo, pero no de manera única, de carácter doméstico, que por su falta de espectacularidad no son ni fácilmente detectables ni protegibles. Y mucho nos tememos que 32 años después de esta visita, el deterioro y pérdida de estos sitios sea absolutamente irreparable. Como ven, este epílogo lo he titulado "El progreso salva vidas pero destruye culturas". Con seguridad habrán visto las siguientes imágenes, pero no resisto la tentación de mostrárselas aunque no sean de nuestra zona de trabajo. Es una sucesión de imágenes aéreas publicadas por un proyecto japonés en 1994, patrocinado por el Museo del Tabaco y la Sal de Tokio. Y ahí se ve cómo el progreso de la ciudad de Guatemala ha ido cercando y al tiempo arrasando Caminal Juyú. El año 1947, el año 1954, el Parque de Caminal Juyú en 1981, el 1991. Esa es la localización de todavía montículos que quedaban proyectadas sobre un Google Maps del 2008. 2007. Esta era de 1994, ambas tomadas por el equipo japonés. Supongo que las imágenes hablan por sí solas y entonces no
merece la pena o no amerita el hacer comentarios. Y este crecimiento se ha dado, como les explicaba, también en zonas rurales. Vean si no otra muestra, esta no tanto arqueológica sino etnológica, de San Mateo Ixtatán, un próspero municipio de Huehuetenango que linda en parte con México y posee, como muchos otros pueblos en Guatemala, varios yacimientos prehispánicos en su entorno más inmediato. Las siguientes fotografías que les voy a mostrar están sacadas del catálogo de una interesantísima exposición realizada en el 2010 por la Cooperación Española en la Compañía, aunque también pudo verse, este es el afiche, en la capital en 2011 y posteriormente en Madrid, titulada Arquitectura de remesas, sueños de retorno, signos de éxito, y que dio lugar también a una muy interesante e impactante publicación por sus fotografías que pueden bajarse gratuitamente en la biblioteca virtual Cervantes en el enlace que les pongo ahí abajo. Esta investigación, en la que tuvo mucho que ver la antropóloga guatemalteca Ruth Piedrasanta, muestra los cambios sociales, económicos y culturales en general que se han dado en zonas de Guatemala, Honduras y El Salvador a partir de las grandes migraciones a Estados Unidos, mostrando el impresionante impacto que han tenido las remesas enviadas por los emigrantes a sus países de origen en la arquitectura y especialmente en la arquitectura rural. La primera imagen es una vista general de San Mateo Ixtatán en el año 1996. Fíjense durante unos segundos en esta imagen, reténganla en la retina y vean la siguiente imagen, que corresponde a la vista de San Mateo Ixtatán desde una orientación similar, un poco más cercana, pero en el año 2010. Y se puede ver el enorme cambio de construcción, el enorme cambio que ha tenido tanto en su crecimiento en volumen de edificación como en el tipo de construcción elegida, muy lejos de la arquitectura tradicional que ha sido sustituida por algo insólito en el ámbito rural del altiplano guatemalteco hasta los años 2000, casas de varios niveles, quedando las casas tradicionales literalmente tragadas por las nuevas viviendas. No hay un urbanismo planificado, como dicen en el catálogo, le llaman urbanismos sin urbanidad, y su arquitectura es lo que en la publicación llaman arquitectura sin arquitectos, con añadidos estéticos propios bien de quien la construye o bien de quien la va a habitar. Muchas de estas casas están o estaban vacías a la espera de que sus dueños regresaran de los Estados Unidos para poder disfrutarlas. En el altiplano oeste, Quetzaltenango, en Hueytotonicapán, donde llegamos los españoles en una nueva invasión en los años 70, quizás el modelo no sea exactamente el mismo, pero sí el resultante. Esa necesidad de terrenos para la construcción y la agricultura no puede menos que conllevar la continua destrucción de yacimientos, no necesariamente los de mayor tamaño, que lo más seguro es que tengan una cierta protección estatal, sino los más pequeños, donde hacemos arqueología de la gente común. Enormes cambios culturales llevados a cabo a una gran velocidad sin apenas tiempo de asimilar lo nuevo que ya estará meramente cambiando. Quédense con la siguiente imagen de cómo pasa el tiempo. Estamos en 1978 en la celebración del primer cumpleaños de Carlos René, el hijo de la familia que nos cuidaba en Quetzaltenango y al que enseñamos a caminar. Ahora tendrá 44 años y confío que una feliz familia y sus propios hijos, quién sabe si nietos. Y también doy por seguro que ley de vida, los componentes mayores de esta fotografía, las dos abuelas y el abuelo, ya habrán entrado en el camino hace tiempo. Y parece que fue ayer. Bien, pero este es el mundo que les toca vivir a ustedes. Nosotros ya hicimos, mejor o peor, lo que teníamos o podíamos hacer en la arqueología, y a veces no fue especialmente fácil en aquellos tan lejanos tiempos de los años 70. Supongo que la sensación que les quedará después de las presentaciones de este año en la cátedra Juan Pedro Laporte, pero sobre todo en esta exposición mía, serán de una cierta perplejidad y comentarán: ¡uf! ¿Qué técnicas más antiguas usaban? ¿Cómo harían sin GPS, sin Google Maps y sin LIDAR? Dios mío, y lo peor,
¿cómo harían para vivir sin celular? Pero les puedo asegurar que sin ninguna de estas modernidades fueron unos tiempos extraordinariamente felices. Y ello a pesar de que tuvieron un final muy poco feliz. Pero ya irán viendo que la vida no es una bella película romántica en las que todos están felices y cuando termina comen perdices, como se dice en Guatemala. Ahora les toca a ustedes y me dirijo a los estudiantes de arqueología. Prepárense para seguir defendiendo a como dé lugar los yacimientos arqueológicos en Guatemala, creando conciencia en la sociedad de que cualquier resto del pasado prehispánico y colonial es importante. Y por supuesto, siendo los mejores en su profesión, porque todo aquello que ustedes hagan en el campo, en el laboratorio, pasará a formar parte de la historia de Guatemala. Y Guatemala se merece lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepa. Indudablemente ha sido una conferencia impactante que indiscutiblemente nos conduce a la reflexión. De pronto vamos a dar algunos minutos, vamos a recordarles a nuestro público para que nos puedan hacer llegar sus preguntas o comentarios a la sección de comentarios, pues, perdón, en nuestra página de Facebook para que nosotros podamos hacerlas llegar a nuestra conferencista. De pronto, tenemos acá un comentario de parte de Osvaldo Gómez, en donde dice: gracias, Pepa, por ese reconocimiento al trabajo del Atlas Arqueológico de Guatemala. También comenta: un problema complejo del estudio arqueológico en las tierras altas es la definición de sitio, ya que un montículo podía ser considerado sitio, esto por la dispersión del asentamiento posclásico alrededor de las ciudades defendidas. Regina Moraga también nos comenta: gracias, Pepa, por este recorrido increíble que se dice fácil, pero lleva implícito una gran dedicación. Francisco Sarabia: excelente conferencia que motiva el estudio de otras regiones más allá de las tierras bajas. Si me permite, ahora tengo algunas preguntas también acá. Y nos plantean lo siguiente, Pepa. Dice: ¿pueden relacionarse a los pueblos actuales Zapotitlán y Quetzaltenango con la ruta de ocupación española y la ocupación quiché posclásico? Exactamente decirle, de luego sí, en las crónicas que han estudiado los historiadores sí que tenemos constancia de los lugares posclásicos, evidentemente. Nosotros de sí que encontramos lugares posclásicos que estaban muy claramente reconocidos por el tipo de cerámicas que había en Fortaleza, blanco sobre rojo, cerámicas micáceas, etcétera, ¿no? Pero sí, realmente la llegada de los españoles al altiplano oeste está muy claramente documentada a nivel etnohistórico, pero mucho documentada a nivel arqueológico precisamente por lo que Belén Méndez Bauer dice, y es que la expansión que hemos visto también para Camino al Juyú es una expansión ha tenido Quetzaltenango. Yo la conocí con menos de 100.000 habitantes. Ahora debe tener la destrucción es absolutamente inevitable. Esa es la realidad. Gracias. Una pregunta a lo mejor un tanto personal, pero nos plantean aquí: ¿hubo diferencia en tu experiencia haciendo arqueología en tierras altas y en tierras bajas? Sí, realmente sí que hubo mucha experiencia. Pero con todo, cuando yo estuve en Tierra Baja, tanto en Tikal como después en el Atlas Arqueológico Dolores en Guatemala, hubo puntos de conexión.
si bien cuando estaba en el altiplano, la inmersión cultural dentro de una zona tan sumamente indígena como era Quetzaltenango y Totonicapán era total, realmente estábamos permanentemente con gente indígena, quiché, chuj. Cuando fuimos a las tierras bajas, fui a Tikal, continué teniendo relación con gente indígena, porque bastantes de mis muchachos procedentes de Dolores eran también indígenas, tanto en el proyecto Nacional Tikal como después posteriormente a Dolores, donde era mayoritariamente su origen. Entonces, aunque las diferencias eran como muy obvias, puedo asegurar que sí, nunca tuve esa ruptura con el componente indígena guatemalteco, aunque sí, era evidente que en las tierras altas fue manifiestamente muchísimo más fuerte. Gracias. Permíteme. A ver, están llegando puras felicitaciones, Pepa. De nuevo, de parte de Osvaldo Gómez, felicitaciones, extraordinaria presentación, como siempre, gran trabajo en el altiplano. Patricia del Águila, me uno a todas las felicitaciones expresadas para ti, Pepa. José Recinos, excelente conferencia. Evelyn Búcaro, muchas gracias por interesantes aportes. Gracias por hacer mención a la arquitectura de remesas. Nos comenta Son Hassal. Saludos, yo tengo mucha experiencia en fotointerpretación en todo el país, en fotogrametría y veo muchos montículos. Se realizan las ortofotos antiguas y levantamientos y levantamos los DEM, ¿no? Y se ven, hay unos en Santa Catarina Pinula. Ha empezado a leer los acercamientos de Quetzaltenango y está trabajando en conjunto con el doctor Sam Bonis. Agradece tu conferencia, la cual le ha encantado. Estupendo. Bueno, de pronto, creo que no hay alguna otra pregunta. Yo creo que vuelvo a insistir en esta importante reflexión que nos dejas, a lo mejor no solamente para los estudiantes, yo creo que para todos nosotros, ya egresados, formadores de arqueólogos, estudiantes, claro. Y debo hacer énfasis en esa invitación que también nos haces de alguna manera a que no solamente nos podemos limitar a las aplicaciones de la tecnología, sino esa importancia de estar presentes en los lugares, de conocerlos, de sentirlos y de vivirlos, no solamente de interpretarlos con esos datos duros, ¿no? Y bueno, creo que sin más, voy a proceder a leer, si me permites. Voy a compartir yo ahora pantalla. Y es que queremos hacer entrega de un diploma de reconocimiento y por supuesto que también va con todo nuestro agradecimiento para ti, Pepa, y dice así: Cátedra Juan Pedro Laporte, Escuela de Historia, Universidad de San Carlos de Guatemala, otorga el presente reconocimiento a doctora María Josefa Iglesias por su participación como ponente en la Cátedra Juan Pedro Laporte, Arqueología de Tierras, realizada del 3 al 6 de mayo de 2022. Firma el doctor Ángel Valdés Estrada, director de la Escuela de Historia, y tu servidora, Claudia Quintanilla, como coordinadora del área de arqueología. Y enseñar a todos Nueva Guatemala de la Asunción en mayo de 2022. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer total y absoluto. Por las cosas que les he dicho al principio de haber sido docente en la San Carlos, una docente muy antigua,
y también por participar en la cátedra de Juan Pedro. Si nos está viendo desde algún sitio, está diciendo, ah, vos, Pepa, qué barbaridad. Seguramente se estará riendo y disfrutando mucho de que yo esté participando en esto. Ha sido un honor total y absoluto participar, en serio. Muchísimas gracias. Entonces, te agradecemos acá de parte de Gabriela Luna. Acá dentro de la plataforma del Zoom también tenemos, además de los conferencistas, a nuestro comité organizador, invitados especiales. Gabriela Luna dice: felicitaciones, doctora, por traer a la actualidad el enorme legado de los arqueólogos que han abierto brecha. Marlene Guernica, gracias por tan buena disertación. Lilian Corso, felicitaciones por tan interesante e importante conferencia. Pepa, un fuerte abrazo. Un placer, un abrazo muy fuerte también para todos mis conocidos que estarán viendo y estarán pensando, Dios mío, qué cantidad de ganas y arrugas tiene la Pepa desde el 2014 que está llegando por aquí. Pero algún día volveré, por supuesto que sí. Y aquí te esperaremos, y no puedo dejar de mencionar estos mensajes que también nos están haciendo llegar aquí en la plataforma del Zoom de parte de Jorge Chocón. Pepa, lo más seguro es que Juan Pedro estaría enojado, dice. Posiblemente. Demasiados halagos para Juan Pedro, y eso era terrible, absolutamente terrible para él. Sí, es cierto. Y Lilian Corso, de nuevo, Pepa, gracias por tan hermosos y cálidos recuerdos de todos esos momentos compartidos en el Atlas. Un abrazo, amiga querida. Y bueno, vamos a concluir entonces nuestra jornada de hoy. De nuevo, muchísimas gracias, Pepa, y los esperamos entonces mañana, siempre a las 11 de la mañana. Vamos a contar con la participación del doctor Andrés Ciudad Ruiz, con su conferencia Arqueología de las Victorias, Salcajá y de Aguatibia, Totonicapán. Nuestra moderadora mañana será la licenciada Lili Gracioso. Así que, sin más, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Gracias a todos. Gracias a todos.